Roma no fue solo una ciudad, fue una idea, una república construida sobre leyes, tradiciones y un delicado equilibrio de poder. Pero toda república enfrenta una prueba definitiva, el momento en que un solo hombre se vuelve más grande que el propio sistema. Este es el relato de Julio César, un líder admirado por el pueblo, temido por la élite y observado con cautela por las fuerzas de la política romana. Una historia de ambición, lealtades fragmentadas, decisiones irreversibles, y una conspiración silenciosa que cambiaría el destino de Roma para siempre. Para entender a César, primero debemos entender la Roma que lo vio nacer. A mediados del siglo I antes de nuestra era, la República Romana ya no era la institución unificada de sus leyendas. Estaba profundamente dividida. Por un lado, el Senado, compuesto por las familias patricias más antiguas y ricas, representaba la tradición, el conservadurismo y la autoridad ancestral. Defendían el orden establecido, conocido como el mos maiorum, las costumbres de los antepasados. Pero por otro lado, estaba el pueblo, los plebeyos, que exigían voz, protección y reformas sociales. Se sentían olvidados por una élite que parecía más interesada en sus propios privilegios que en el bienestar de la ciudad. Este conflicto constante entre los optimates, el partido del Senado, y los populares, que decían representar al pueblo, creaba un ambiente inestable. Las alianzas políticas duraban poco y la confianza era una moneda escasa. Fue en este escenario de tensión donde un joven patricio de la familia Julia comenzó a destacar, no solo por su linaje, sino por su inteligencia estratégica, su carisma y una habilidad única para conectar con la gente común. El ascenso de Julio César no fue un accidente, fue una obra maestra de estrategia política y militar. César comprendió algo esencial: Roma era gobernada tanto por las leyes como por la percepción pública. Al liderar sus legiones en las Galias, no solo expandió las fronteras de la República, sino que construyó una leyenda personal imposible de ignorar. Cada victoria, cada territorio conquistado, era meticulosamente documentado en sus comentarios sobre la guerra de las Galias. Estos relatos no eran solo informes militares, eran propaganda. Se leían en voz alta en las plazas de Roma, describiendo a un general brillante, valiente y generoso con sus soldados. Sus victorias eran celebradas por el pueblo con fiestas y desfiles, pero observadas con creciente inquietud por sus rivales en el Senado. Cuanto más crecía la fama de César, más frágil se volvía el equilibrio republicano. Cruzar el río Rubicón con su ejército no fue solo un acto de desafío, fue la declaración de que el poder ya no residía únicamente en las salas del Senado, sino también en la lealtad de las legiones. Una vez consolidado su poder tras la guerra civil, César no se proclamó rey, fue mucho más sutil. Utilizó las propias herramientas de la República para acumular un poder sin precedentes. Se hizo nombrar cónsul repetidamente, y luego dictador, un cargo de emergencia que la República reservaba para tiempos de crisis. Pero lo que debía ser temporal, se convirtió en permanente. Fue nombrado dictador perpetuo, dictator in perpetuum. Acumuló títulos y honores, padre de la patria, imperator. Su rostro apareció en las monedas, un privilegio que antes solo se reservaba para los dioses o los ancestros muertos. Para el pueblo, que recibía grano, trabajo en obras públicas y una sensación de estabilidad, César era un benefactor. Pero para muchos senadores, cada nuevo honor era un clavo más en el ataúd de la República. Roma dejaba de ser un gobierno de muchos para convertirse, en la práctica, en el gobierno de uno solo. No todos los que caminaban junto a César eran enemigos declarados. De hecho, muchos de los que conspirarían contra él habían sido sus amigos, sus aliados e incluso hombres a los que él mismo había perdonado y promovido. Marco Junio Bruto, por ejemplo, luchó contra César en la guerra civil, pero fue perdonado y elevado a un alto cargo. Otros, como Cayo Casio Longino, también recibieron su favor. Pero en el implacable mundo de la política romana, la cercanía al poder genera expectativas no cumplidas y resentimientos silenciosos. Cuando los honores parecían desiguales, cuando las decisiones de César no agradaban a todos,
o cuando sentían que su propia dignidad era ignorada, el respeto comenzó a transformarse en frustración. Para estos hombres, educados en la tradición republicana, la idea de servir bajo un amo perpetuo era intolerable. La conspiración no nació en las plazas públicas ni en los cuarteles. Surgió en susurros, en conversaciones discretas en villas privadas, en encuentros reservados y en miradas cruzadas durante las sesiones del Senado. Un grupo de más de 60 senadores, liderados por Casio y Bruto, comenzó a tejer una red secreta. No se veían a sí mismos como villanos o traidores. En sus mentes, estaban actuando como patriotas. Creían estar salvando a Roma de la tiranía, preservando la república y protegiendo las tradiciones ancestrales de sus padres y abuelos. Cada participante justificó su decisión como un doloroso pero necesario acto de deber cívico. El lema de la conspiración era Sic semper tyrannis, así siempre a los tiranos. Para ellos, César se había convertido en un tirano, y la historia romana enseñaba que a los tiranos se les debía dar un final drástico. El 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era, los idus de marzo, parecía un día como cualquier otro en la ajetreada vida de Roma. Había una sesión del Senado programada en el Teatro de Pompeyo. A pesar de las advertencias de su esposa y de un vidente que le había dicho que se cuidara de ese día, César decidió asistir. Entró con la confianza de un hombre que se sentía intocable, saludando a los senadores mientras se dirigía a su asiento. Fue entonces cuando el plan se puso en marcha. Lo que ocurrió a continuación no fue solo un acto contra un hombre, fue una acción extrema que sacudió los cimientos de la propia estructura de la República. El acto decisivo se consumó en el corazón del poder romano, dejando una ruptura histórica que cambiaría el curso del mundo. Roma jamás sería la misma. Los conspiradores actuaron bajo una creencia fundamental, que una vez eliminado el tirano, la República volvería a florecer, y el Senado recuperaría su autoridad perdida. Estaban equivocados. El efecto fue exactamente el contrario. El vacío de liderazgo que dejó César no trajo estabilidad, sino un caos político inmediato. La incertidumbre se apoderó de la ciudad. El pueblo, que veía a César como su campeón y defensor, no celebró su muerte como una liberación. Reaccionó con una fuerte conmoción emocional, furia y dolor. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, aprovechó este sentimiento popular en su famoso discurso fúnebre, mostrando la toga ensangrentada y leyendo el testamento de César, que dejaba una generosa suma a cada ciudadano romano. El Senado perdió por completo el control del relato, y los liberadores se vieron obligados a huir de una ciudad que ahora los consideraba enemigos. El intento desesperado por preservar la República terminó por acelerar su final. La muerte de César desató una nueva y aún más sangrienta serie de guerras civiles. De las cenizas del conflicto surgieron nuevos líderes. Por un lado, Marco Antonio. Por otro, el joven y astuto sobrino nieto y heredero de César, Cayo Octavio. Aunque al principio se aliaron para vengar a César y derrotar a sus asesinos, su pacto no tardó en romperse. La lucha por el poder absoluto se reanudó, culminando en la batalla de Actium, donde Octavio derrotó a Antonio y a su aliada, la reina Cleopatra de Egipto. Tras esta victoria final, Octavio, ahora conocido como Augusto, consolidó todo el poder en sus manos. Ya no había vuelta atrás. El Imperio Romano no nació por casualidad, sino como la consecuencia directa y paradójica de aquella conspiración. La historia de Julio César es mucho más que un simple relato de ambición, poder y traición. Es una lección atemporal sobre la frágil línea que separa el liderazgo carismático del poder excesivo. Nos enseña cómo los sistemas políticos, por muy gloriosos que parezcan, pueden colapsar cuando no logran adaptarse a los cambios sociales y a las presiones de figuras extraordinarias. César no destruyó la República solo. La República ya estaba enferma, y él fue tanto un síntoma como la causa de su colapso final. Roma perdió su libertad en el mismo momento en que un grupo de hombres intentó salvarla por los medios equivocados, demostrando que a veces, las soluciones drásticas pueden crear problemas aún mayores. Si este viaje al corazón de Roma te ha parecido fascinante, dale like al video, compártelo con otros apasionados por la historia,
y no olvides suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir creando más contenidos profundos sobre los momentos que dieron forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo capítulo de la historia.